Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Un poco todavía constipado, pero hoy vamos recuperándonos con la ayuda de Dios. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, Dios los bendiga, gracias a Dios aquí, con la esperanza de siempre escuchar la palabra del Señor y que Él nos hable, que nos siga enseñando, que nos siga orientando en nuestra vida. Claro que sí. Entonces vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado. En nombre de mi esposa Mónica Dairén Ospina, el mío Rafael Aníbal Cortés, somos psicólogos, misioneros del perdón y la reconciliación y hacemos parte de una comunidad religiosa que se llaman los terciarios capuchinos. Son franciscanos y que ellos han trabajado mucho en cárceles de menores, es como su carisma, y nosotros de igual manera también con ellos lo hicimos. Por 27 años estuvimos trabajando en las cárceles de menores y hacemos parte de esa comunidad como laicos consagrados. Empezamos entonces este momento precioso invocando la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, yo te doy gracias por este momento que tú nos das, porque todos los días son una oportunidad hermosa de crecer en tu amor. Hoy dispongo conmigo, por favor lo repiten si son tan amables, dispongo mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, a ti para que tú seas el alfarero y que tú moldees mi corazón, moldees todo lo que soy a tu voluntad divina, porque yo quiero morir a esa voluntad pecaminosa. Por eso ven a mi alma, ven a mi vida, majestad divina, espíritu de amor precioso, que yo pueda estar uno con mi Padre, como Él es uno con mi Jesús. Y tú, amado Espíritu Santo, sé que me vas a dar esa facilidad de poder estar con Él. Hoy que sea un día maravilloso, que yo pueda recibir la palabra en plenitud y que esa palabra no sea solamente un oidor, como lo dice Santiago, sino que también sea un hacedor de la palabra, que yo la pueda poner por obra. Por eso necesito cada vez más morir a esta naturaleza carnal. Ven a mi vida porque mi familia lo necesita y yo quiero ser ese instrumento de salvación. Para ser ese instrumento de salvación necesito tomar tu palabra y poder ser ese verdadero testimonio, ese ejemplo de amor. Ven a mi vida el día de hoy. Ven a mi vida, haz de mí lo que tú quieras. Hoy quiero ser dócil a tu palabra. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha. Habla, dulce espíritu de amor, que tu siervo escucha. Amén, amén y amén. Bueno, mi amor, princesa preciosa, papito Dios. Gracias. Dime hoy qué palabra tenemos. Bueno, hoy contamos con el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículos del 12 al 19. Pero antes de esto, Jesús dice: a ustedes les echarán mano y los perseguirán. Los llevarán a juzgar en las sinagogas, los meterán en la cárcel y los presentarán ante reyes y gobernadores por causa mía. Así tendrán oportunidad de dar testimonio de mí. Háganse el propósito de no preparar de antemano su defensa, porque yo les daré palabras tan llenas de sabiduría que ninguno de sus enemigos podrá resistirlos ni contradecirlos en nada. Pero ustedes serán traicionados, incluso por sus padres, sus hermanos, sus parientes y sus amigos. Algunos de ustedes los matarán, y todo el mundo los odiará por causa de mí. Pero no se perderá ni un cabello de su cabeza. Manténganse firmes para poder salvarse. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Papá Dios del cielo, por esa palabra tan hermosa que tú nos das, porque tu palabra es viva y eficaz. Que nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma
sean dóciles a ese mensaje que tú nos das. Amén. ¿Qué te parece, mi amor? Tremenda esta palabra, Rafa, Yo te porque... juzgué cuando tú estabas buscando de Dios. Ay, sí. Muchos años. ¿Cuánto te juzgué, mi amor? Oh, mucho tiempo. Casi los 15 años. Hace 15 años juzgándola a mi esposa porque buscaba la palabra de Dios. Tremendo. Sí, sí, tremendo, porque eso sí, es una situación que se va a presentar, Rafa. Cuando tú empiezas, o sea, cuando tú estás en la oscuridad, bueno, vienen esas tormentas y toda esa cantidad de ataques precisamente, pero es parte del proceso. Pero es curioso porque nunca te tratan ni te hablan de tu fe ni nada de esas cosas. Pero cuando tú empiezas a buscar la palabra del Señor, cuando tú empiezas a buscar todo lo que es Dios, ¡ay, Dios mío! Eso sí son ataques, eso te dicen que... Beata, me decías unas Beata. cosas tremendas. Esa es una beata. Me decía que yo satanizaba Hipócrita. todo, Bendito sea Dios. que para qué iba, que para qué hacía tantas cosas. ¿Usted Bueno, por qué me predica? Predíquese usted mismo. Si es que yo sé exacto. mucho más de palabra que usted no se le refleja nada a la palabra que lee. Y es una situación que es clara. ¿Por qué razón? Porque al enemigo no le interesa que nosotros estemos en la presencia del Señor. Entonces te va a decir mil cosas, como que se, decimos nosotros, alborotaran, se desordenaran, o sea, las circunstancias se arrebataran, como que todo está en contra de que tú estés en la palabra de Dios. Y llegas a pensar en momentos, cuando tú apenas estás empezando, llegas a pensar en momentos de que no, que antes que no orabas, antes que no estabas con el Señor, no te pasaban tantas cosas, que ahorita estaba peor la situación. Y precisamente eso es uno de los pensamientos que más frecuentemente vivencian las personas que empiezan en el camino del Señor, y precisamente por esa situación las personas renuncian, Rafa, las personas renuncian, las personas se echan para atrás, las personas prefieren orar, porque supuestamente esta situación de hablar, de orar, de leer la palabra, de tratar de hacer las cosas de manera correcta, se supone, o sea, de acuerdo con lo que hace el enemigo, hace que uno piense que definitivamente, o sea, Dios no lo escucha a uno, Dios lo abandona a uno, y entonces ahí es donde las personas, me causa curiosidad, porque ahí es donde las personas empiezan a buscar a otros que pues puedan estar más firmes en la fe. Y entonces se empiezan a decir, no, es que Dios a mí no me escucha, es que Dios no me responde, yo al contrario, yo he estado orando y eso ha sido peor. Y entonces uno allí está hablando mal de Dios. Sí, me hago entender, Rafa. Cuando uno empieza a decir, no, es que Dios no me escucha, es que Dios no me da respuesta. Lo estoy llamando irresponsable. Lo llama que uno le dice al Señor que Él tiene preferencias, que escucha más a otros que a otros, bueno, etcétera. Y tiene que ver es con esa, como ese ataque que recibes del enemigo para que tú primero hables mal, ¿sí? Hables mal del Señor. Segundo, para que tú te desanimes en la oración, para que tú no vuelvas a buscar de la palabra, para que tú no te acerques al Señor. Eso es lo que el enemigo pretende cuando tú empiezas a caminar en Dios. O sea, es impresionante porque eso empieza, o sea, la familia inicialmente, la familia más cercana, y curiosamente el que tú sigas así, como que se va extendiendo, ¿no? Entonces, si de pronto no ¿cómo es que se dice? Te echaste para atrás, te desentendiste, te desanimaste y seguiste allí, entonces el enemigo como que empieza a tocar otras esferas, ¿no? Porque pues claro, tú ya empiezas a querer hablar de cosas que vas aprendiendo, etcétera.
aunque no en gran medida, pero sí empiezas a dar algunos pequeños testimonios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya empieza a afectarte en otras esferas fuera de casa. Entonces ya empieza a afectarte posiblemente en el trabajo, te empieza a afectar en la familia extensa, y entonces como que el enemigo todo el tiempo está ahí en esa postura de quererte desanimar, de quererte como que tú realmente te des cuenta de que estar en el Señor eso no funciona, que lo mejor es uno retirarse, que lo mejor es uno echarse para atrás en la parte espiritual. Entonces, ¿cómo es importante que nosotros tengamos presente esto? ¿Sí? Porque siempre que tú vayas a iniciar tu vida espiritual, tu vida de oración, desde que tu vida de oración y espiritual realmente esté trayendo cambios a tu vida, la gente va a decirte cosas, pero no en las personas. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Las personas son utilizadas por el enemigo. A lo mejor ellas ni se dan cuenta, como lo dice el Señor claramente en su palabra, cuando está en la cruz, dice: Señor, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y a veces esas personas ni se dan cuenta de la situación, de lo que están diciendo y demás. O sea, posiblemente ellas se creerán que son conscientes, pero no se están dando cuenta de que la realidad están siendo instrumentos del enemigo para querer desanimar y desmotivar tu interés de poder mantenerte en la presencia de Dios. Entonces, eso se va a dar situaciones donde por causa de tu fe te empiezan a juzgar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en mi trabajo y pues empecé mi camino con el Señor, ya hasta se involucraban en la evaluación de desempeño, que pues ese era el momento como del juzgamiento. Aquí hablan de llevar a la sinagoga y juzgar, ¿sí? Y me causaba curiosidad porque pues yo no dejaba mis funciones como psicóloga ayudando a los muchachos. A pesar de esto, se veían resultados donde los chicos estaban mejor, pero aún así me decían: no, zapatero a tus zapatos, me decían. Y que yo no debía involucrar la parte espiritual con la parte de la profesión. Me decían que eso se lo tenía que dejar a las personas que estaban en la pastoral. No era yo la que tenía que estar allí involucrada, pero era como si no como si no fuera importante para ellos ver cómo se estaban estabilizando a los chicos. Me decían que yo no podía involucrar la parte espiritual también, y entonces yo claramente les indicaba que yo les preguntaba a los chicos si les interesaba ello. O sea, yo no imponía nada, yo no hacía que las cosas fueran forzadas ni nada, sino si ellos estaban interesados, y precisamente por eso obtenía el permiso de ellos para hablarles de la parte espiritual. Pero no quiere decir que solamente iba a hablar de esto, no, sino elementos que el Señor, a través de su palabra, como lo estamos viendo, nos empiezan a mostrar que hay que hacer cambios, que hay que comportarnos de manera diferente. Y bueno, el Señor, gracias a Dios, me daba otras estrategias también para poder ir sanando esas heridas que los chicos presentaban en su trabajo. Pero entonces, sea como sea, este era el momento en que el enemigo aprovechaba para juzgar, ¿no? Para que hoy fuera peor el ataque. O sea, uno sentía el ataque, o sea, uno sentía que, wow, o sea, por tu fe te están señalando, te están atacando. Decía uno: Dios mío, ¿cómo le hacemos para salir adelante? Pero es cierto, una de las cosas importantes que yo miraba era, a veces pues yo llegaba a estas evaluaciones, uno no tiene como claridad de qué es lo que te van a decir y qué es lo que te van
a señalar, en fin. Y era particular cómo el Señor daba palabras para poder salir victoriosa de esas situaciones. Tuve unas evaluaciones de desempeño muy fuertes, hubo momentos en que de verdad yo ya, de acuerdo con la evaluación que me hacían, yo ya sentía que ya estaba más por fuera de la institución que adentro. Y yo quedaba sorprendida, o sea, como que el ataque me pasó casi en los últimos momentos donde ya el enemigo no me iba a seguir molestando por allí. Me pasó que pues mi esposo era también jefe en esa institución. Yo era el jefe de ella. Exacto, era jefe en la institución, hacía parte del equipo de evaluación y, y fue impresionante porque hasta Rafael en ese momento ya, yo creo que dentro de todo y las cosas que el enemigo hacía, también ya dudó de mi parte profesional, de lo que yo podía hacer en este área que yo me desempeño. Y entonces yo lo único que vi fue que todos, o sea, veía todas mis jefaturas que estaban en contra de mí. Y yo dije, oh, ya me llegó el momento, o sea, por dentro yo sentía que ya era el momento de que me iban a decir, no, ya no continúas, qué sé yo. Y yo quedé sorprendida, o sea, ya no tenía yo nada de argumentos como para poderme defender. Y, y yo quedé sorprendida porque donde menos pensé, la misma persona de desarrollo personal, de la parte de manejo de todo el personal humana de la institución, fue la persona que vino a argumentar a favor de mí. Afortunadamente dentro de la misma desarrollo de la psicología, que es la psicología laboral, yo había logrado estar haciendo con ellas todos los formatos para evaluación de desempeño, todo eso, porque yo manejaba también esa parte. Y entonces yo le colaboré a ella a establecer todo el sistema de evaluación de desempeño y demás, y otra cantidad de elementos que se necesitaban para desarrollar bien este departamento allá en la institución. Y donde menos esperé, ella vino a hablar a favor mío, y si no hubiese sido por ella, yo hubiera salido de la institución, porque definitivamente el enemigo estaba forzado, o sea, estaba interesado en que yo me retirara de allí para no seguir haciendo la obra del Señor, porque eso era lo que no quería, que siguiera haciendo la obra del Señor, que pudiera yo trabajar con los chicos, poder ayudarles a sanar heridas, que ellos se acercaran al Señor, que ellos realmente fueran esas almas que sin yo querer del todo, porque solamente estaba como aplicando cosas que yo ya estaba viviendo, poderle arrebatar esas almas al enemigo para que ellos pudieran hacer de sus vidas algo diferente. Fue tremendo y es tremendo ello, porque uno no puede negarse, siempre va a haber el ataque del enemigo, siempre. Todo el tiempo, porque cada vez que uno va a buscar de Dios, pues necesariamente el enemigo no va a querer por ninguno de los medios que uno lo busque. Nosotros trabajamos en cárceles de menores. Entonces el ambiente era muy fuerte entre nosotros como educadores, la parte administrativa, porque teníamos que hacerlo de una u otra forma por el ambiente fuerte con los chicos. Entonces con los chicos tenía que hacerse muy contundente, y eso hacía que también a nivel laboral y a nivel familiar se presentara ello. Y nuestra vida personal pues era un caos en ese aspecto, porque a pesar de que yo trabajaba en esa institución, mi vida era una vida de oscuridad en la casa. Luz en la calle, como es el dicho, y oscuridad en la casa. Así era, candil en la casa, como dicen en algún momento. Candil en la calle y oscuridad en la casa. Se ha dado de esa manera fuerte en nuestro hogar, pues nuestros hijos tomaron partido de eso para mal. Y a Mónica pues yo la juzgaba.
La verdad, durante estos tiempos que llevamos de misión, viajando constantemente por muchas parroquias y comunidades, eso es una constante en todas las familias. Personas consagradas a Dios, que tarde que temprano también el enemigo le empieza a juzgar, porque es que no son solamente cuando uno está empezando, sino también dentro de la parte ministerial ya se empiezan a ver juzgamientos, y es lo más doloroso, porque fácilmente si uno pierde el horizonte espiritual y el objetivo que uno tiene en la vida, que es buscar esa salvación a través de la santidad, porque a eso vinimos, a ser salvos, no venimos a nada más. Entonces cuando uno pierde esa visión y ese objetivo, pues necesariamente el león rugiente, que es el enemigo, que Dios lo reprenda, ese maldito Satanás, siempre va a estar rondando por todos los medios para que uno se desanime, para que uno pierda su misión, y a veces aún como líder lo utiliza para juzgar a los demás, inclusive hasta con el propio sacerdote, juzga al sacerdote, utiliza en ocasiones a los sacerdotes. Por eso hay que orar mucho, mucho, mucho por nuestros sacerdotes, por el Papa, porque de una u otra forma pues estamos en el plano carnal, pero aunque no somos de este mundo, el mal siempre va a utilizar sus estrategias perversas a través de la palabra, ¿no? Porque nos volvemos maldicientes, o sea, decir mal, hablamos lo que no es. Y por allí, como bien está escrito en Santiago capítulo 3, cuando se habla de la palabra, porque la palabra dice que es como ese timón que maneja todo un barco, y que tenemos que tener cuidado con la forma en que hablamos, porque la forma de hablar o es de salvación o es de condenación. Inclusive en la palabra se habla precisamente de eso, ¿no? Que comeremos del dicho de ¿qué, mi amor? De tu boca, que en los dichos de tu boca, con eso nos alimentamos y con eso nos nutrimos. Entonces por eso hay que ser muy prudentes y saber que lo que uno diga realmente sea bajo la luz de la palabra de Dios, aunque también tenemos experiencias de personas muy místicas. Yo por eso le tengo una prevención a mí cuando me dicen es que la Virgen María me dijo, es que tengo un mensaje para ti porque nos reunimos orando y hay un mensaje para ti. Yo eso lo discierno mucho bajo la luz de la palabra, porque no estoy negándolo, no lo niego, pero uno tiene que ser cuidadoso, por favor, cuidadoso, porque conocemos ministerios fuertes, que dicen recibir mensajes, y al recibir mensajes, estoy hablando de católicos, y al recibir mensajes fácilmente buscan la separación de la familia o empiezan a utilizar unas palabras que dice bendito, esto no es de Dios, aquí no es de Dios, pero como son los líderes los que lo están recibiendo, entonces fácilmente empiezan a meterse el mal desde allí. Sí, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado de todas estas situaciones porque realmente aquí el Señor nos está advirtiendo cosas importantes, nos está advirtiendo que en el caminar con Él se van a presentar estas dificultades, se van a presentar estos problemas, se van a presentar estas persecuciones. Nos está advirtiendo de que tenemos que, o sea, de acuerdo con ello, mantenernos firmes. O sea, si nosotros nos mantenemos firmes, saldremos vencedores. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos claridad en ello. O sea, haz de cuenta, yo siempre hago esta comparación porque me parece muy sencilla. Si tú eres seguidor de un equipo deportivo, y pues como equipo deportivo va a tener otros contrincantes y tú vas a ir bueno, al estadio, al coliseo, a donde sea, a ver a tu equipo. Entonces tú estás con las barras de tu equipo, ¿cierto? Pero resulta que por X y Z razón a ti te llamó la atención otra persona de la barra del otro equipo. Entonces posiblemente tú te pones otra camiseta diferente y vas a compartir con las barras del otro equipo, no del tuyo. Y entonces por un tiempo estás ahí porque estás con esa persona, apoyas a ese equipo, etcétera, por esa persona. Y resultó que
en su momento tú como que entras en ese conflicto porque alguien de tu equipo se dio cuenta que tú estás en la otra barra. Entonces, ¿qué va a pasar? A lo mejor este persona te va a decir, oye, pero tú ¿por qué estás en esa barra? ¿Tú por qué estás allá haciéndole, bueno, toda la bullaranga al otro equipo? ¿Qué está sucediendo? Y entonces del otro equipo se enteran de que ese no es tu equipo. Entonces los de ese equipo, ¿cómo se van a sentir? Se van a sentir como que tú fueses una espía o un espía, y por esa razón te van a tratar de lastimar, se van a querer desquitar. O sea, con esos problemas que hay de las barras, las personas van a reaccionar, ¿sí? Y lo más seguro es que van a tratar de lastimarte. Eso lo hemos sabido en las noticias, pues yo no sé, en mi país ha sucedido eso. Y entonces te van a tratar de lastimar por esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O tú sigues allí, ¿sí? O tú de verdad te pones la camiseta que corresponde. Si sigues allí con el equipo contrario, te van a seguir dando asunto delicado, todo lo que se lleve contra tu propia vida. Mientras que tú vuelves al equipo correcto, y entonces ya será otra cosa diferente. Yo pienso, bueno, de pronto te pueden lastimar un poquito, te pueden hacer reclamos, qué sé yo, pero tarde que temprano tú eres de esa barra, ¿no? Yo lo miro así, o sea, tú estás ahorita posiblemente en la barra del equipo contrario, que es la de la oscuridad. Porque siendo hijo de Dios, porque siendo bautizado, tú aceptaste el pecado, has vivido en el pecado, has tenido muchas cosas que hacer en la oscuridad. Y entonces en este momento, ¿sí? Estás llenándote de la presencia del Señor, y entonces, oh, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Usted está aquí infiltrada, usted es mentirosa, mire, usted no tiene que hacer nada ya, todo lo que sea para que tú te desanimes de ir a tu barra, precisamente, porque tú estás en la barra del Señor, tú eres un hijo bautizado. Entonces, el enemigo te va a querer destruir para que no te salgas de allí. Y ahí es donde tú tienes que mantenerte firme, ahí es donde tú tendrás que crecer. Ten presente que habrán personas muy cercanas, porque aquí lo dice el Señor, no te oculta cosas, el Señor te dice la verdad. Y de verdad que aquí dice que hay personas muy cercanas, padres, hermanos, familiares, amigos, que te van a traicionar, ¿sí? Entonces, por eso la palabra nos dice, en alguna otra parte nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Todos estamos en proceso de formación. Del único que debemos confiarnos es de Dios, porque de resto todas las personas estamos en proceso de formación, y por esa misma situación fácilmente podemos fallar, fácilmente podemos atacar, hacer daño donde no tenemos que hacer daño, pero como es una situación espiritual, pues desafortunadamente fácilmente nos podremos dejar llevar a cosas que no son. Entonces, aquí es muy importante que nosotros tengamos claridad en esto, ¿sí? Y claridad también porque dice que algunos los alcanzarán a matar. Y yo a veces, bueno, en estos tiempos no se dan tanto, aunque ya se están empezando a ver nuevamente persecuciones de tipo religioso, y han habido mártires también, pero yo pienso más que algunos los alcanzarán a matar, algunos, o sea, alcanzarán a desanimar totalmente y abandonar la fe. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿sí? Mira que después de eso, pues yo lo alcanzo a entender así, como que te van a desanimar y ya saldrás del camino del Señor, volverás al mundo y bueno, y serás tu perdición. Pero dice, pero así mismo también, si
si a pesar de eso te odian y todo, pero si tú te mantienes firme, si tú te mantienes fuerte, si tú te mantienes en la brecha, como se dice, no te desanimas, definitivamente ni un cabello de tu cabeza se perderá, dice el Señor. Ni un cabello de tu cabeza se perderá. O sea, a mí me parece tan importante esto porque el Señor aquí nos da promesa. O sea, me encanta porque la palabra de Dios siempre nos da promesas, o sea, nos da motivación para mantenernos. Y es que si tú te mantienes firme, si estás bien agarrado de la mano del Señor y caminando con Él, con sus enseñanzas, con su voluntad, no te va a pasar nada, o sea, no se perderá. Dicen, no se perderá. O sea, el Señor no le interesa, sí le interesa que estés bien, porque no va a buscar que tengas mal, pero si debes fallecer, no se va a perder. O sea, hay salvación para ti. Que eso es lo que en estos tiempos nos debe realmente preocupar, que estemos trabajando por nuestra salvación, que independientemente de lo que sea, nuestra búsqueda personal y familiar sea la salvación. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mucha claridad en esto, porque así te miren mal, te miren rayado, decimos nosotros, sea como sea, si tú te mantienes firme con el Señor sí va a hacer que tu alma se salve, que tú estés en la presencia del Señor. Entonces, eso debe ser nuestra motivación, ese debe ser nuestro interés, ese debe ser por lo que nosotros debemos estar trabajando. Acordémonos que el Señor nos fue quien nos creó, nuestro amado Jesús nos crea, y sea como sea, al final de los tiempos, independientemente, vamos a presentarnos delante del Señor. Y nuestro amado Jesús pondrá a la derecha sus ovejas y a la izquierda sus cabras. Las cabras, aquellos que no quisieron ser obedientes. Pero vamos a darle la cara al Señor. Entonces allí es donde el Señor claramente mostrará quienes hicimos la voluntad de amado Jesús. Yo espero estar dentro de esas, ¿no? Y por eso me esfuerzo, para hacer la voluntad de amado Jesús y así poder estar en el grupo de las ovejas y de poder estar con Él. Eso es lo que yo me esfuerzo por hacer. Pero yo sé que hay muchos que están todavía patinando, o sea, que todavía van para un lado y para el otro, que no se sostienen mucho en renunciar al pecado y de verdad estar con el Señor, de verdad aprender de la palabra, cambiar cosas, empezar a vivenciar como esos pequeños momentos que son con los que tú vas a alimentar tu fe y con los que vas a dar testimonio de la presencia del Señor. Porque cuando tú estás con el Señor, tú debes dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en tu vida. Por eso, por más de que tú ores y por más de que tú puedas ir a la iglesia y tu vida no cambia, tus circunstancias no cambian, y quiere decir que no hay real transformación. La palabra de Dios nos transforma. Entonces hay que dejar que la palabra de Dios nos transforme para dar testimonio. Interesante pues lo que plantea mi amor, pero también hay que caer en tener una visión de algo interesante, Moni, y es que pongámonos en la posición de los que nos juzgan, que ha sido pues básicamente todo lo que hemos hablado, ¿verdad? Que en la medida que cada vez que estamos buscando al Señor nos van a juzgar, y sobre todo los próximos, ¿sí? Somos testimonio de ello, porque obvio yo fui una persona que juzgué mucho a mi familia, juzgué mucho a mi esposa cuando ella buscaba del Señor. Y también viene la otra posición, de los que ya estamos dentro de la parte espiritual y juzgamos. Porque no solamente es que nos juzguen, si nosotros ya conociendo de Dios, entramos en ese proceso de juzgamiento, ¿no? Que es también la otra posición. Hablamos de los que nos juzgan cuando estamos buscando de Dios. O sea, que no caigas. Quiero terminar esa parte para que hablemos un poco de la segunda. Y es el hecho mismo que cuando a ti te están juzgando y tú permaneces
en la palabra del Señor y permaneces en el Señor te va a subir a un nivel de fe extraordinario. Somos testigos. Estoy predicando la palabra porque mi esposa perseveró, porque si ella no fuera perseverante en esa búsqueda de Dios y no se dejara amedrantar, porque no se dejó amedrantar ni asustar por todos los engaños que el mal hacía a través del próximo que fue yo como esposo, pues ya perseveró y ahora mira lo que se está dando en nuestra familia, damos testimonio, nuestros hijos dan testimonio. Ahora, ¿qué sucede cuando yo estoy buscando de Dios y estoy crecido en el amor de Dios y juzgo? Que también es la otra posición, porque soy piedra de tropiezo también para otras almas. Sí, y eso ha sido algo muy constante en la gran mayoría de ministerios donde estamos. Por decir algo, hacen cambio de líderes y al hacer cambio de líderes los anteriores no lo permitieron y empiezan a colocar cizaña, empiezan a colocar comentarios o palabras inadecuadas por los que están ahora dirigiendo y no los dejan dirigir porque empiezan a hacer acepción de personas. Digamos que se va el sacerdote de la comunidad. Los sacerdotes de una u otra forma siempre tienen un espacio como de 4 años, por decir algo. Puede que se vayan antes, puede que se vayan mucho después. ¿Qué tal si han pasado 20 años, por ejemplo, en las comunidades donde hemos conocido, ¿no? Y se van y la iglesia se divide, se divide completamente, no tanto porque el sacerdote haga o diga, sino porque los feligreses, que aparentemente están súper crecidos espiritualmente, empiezan a generar división y empiezan a generar cizaña. Mira lo que pasa en nuestra iglesia nomás. Se da con el Papa y lo que se da con los obispos, algunos. Por eso hay que orar por ellos, orar por ellos. Algunos entran en división, precisamente porque no están, porque no están de acuerdo a lo que la otra persona está diciendo. ¿Qué te parece? Me parece tremendo, pero sí es una de las situaciones que tenemos que mirar, porque yo lo que entro a cuestionarme allí es hasta dónde en la realidad nosotros sí estamos conectados con el Señor. Porque cuando el Señor trabaja en nuestra vida, realmente nos lleva a hacer cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en la forma de reaccionar, aun cuando tenemos que quedarnos en silencio. Y si nosotros no somos capaces de aceptar la voluntad del Padre, porque si conocemos nosotros la palabra, claramente sabemos que Romanos 13 dice que todas las autoridades son impuestas por nuestro amado Rey Dios. Entonces, si las autoridades son impuestas por nuestro Señor, quiere decir que cualquier autoridad tiene un respaldo de Dios. Que si lo hace bien o mal, le corresponde a Dios juzgar, no a nosotros. Nosotros debemos hacer lo correcto. Igual el Señor, yo me acuerdo en un pasaje que el Señor está allí con los fariseos y le dice, hagan lo que ellos dicen, no hagan lo que ellos hacen. Entonces hay muchas cosas que el Señor en su palabra nos enseña y nos corrige, nos motiva a hacer las cosas bien. Y no nos corresponde a nosotros en ningún momento entrar a hacer los juzgamientos. Entonces, cuando yo realmente me dejo transformar por la palabra de Dios, por la presencia de Dios, yo voy a hacer las cosas de manera correcta. Ayer precisamente mi esposo me decía de un versículo bien interesante que está en Efesios 5:1, que nos habla claramente de que somos los hijos amados de Papá Dios, pero aquí específicamente nos dice que los hijos amados de Papá Dios se comportan como el Hijo de Dios. Mira, entonces, qué interesante. Es muy importante este versículo, precisamente porque aquí nos dice, se comportan como el Hijo de Dios. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros deberíamos ser bien parecidos a la forma con nuestro Jesús se comportó con nosotros, en esta tierra, perdón. Y entonces, si estamos así con el Señor,
pues si nosotros de verdad estamos con el Señor, con su palabra nos está formando, nuestro comportamiento debería ser muy diferente frente a todo lo que nosotros muchas veces hacemos en la misma iglesia, con los mismos hermanos y demás. Entonces hay que mostrar en nosotros lo que sucedía en las primeras comunidades, eran como familias, no como ahorita se da, como que ya llegué al poder, entonces ya tengo el control, ya puedo mandar, ya los demás tienen que obedecer, los otros que salen, entonces ya tenemos que mirar a ver cómo derrocamos y demostramos lo incorrecto, bueno, etcétera. O sea, hay muchas cosas en la iglesia que está diciendo claramente que de verdad nos falta mucho del amor de Dios en nosotros. Efesios 5, capítulo 5, versículo 1. Escúchalo con atención. Dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. Traten todos, ahí dice en el versículo 2, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros, como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Entonces, aquí muy claramente nos está hablando, de acuerdo con lo que el Señor nos viene informando en el día de hoy, en la medida en que yo me mantengo firme con el Señor, en la medida en que yo sigo creciendo en el amor de Dios, mi vida debe ser transformada y debo mostrarme de verdad como el Hijo amado de Dios. Y el Hijo amado de Dios fue nuestro amado Jesús, que estuvo sobre esta tierra, nos mostró el ejemplo claro de cómo se debe comportar el Hijo de Dios y además amado. Entonces, así mismo nosotros debemos actuar con los demás. Cómo es importante que nosotros seamos claros en esto. Entonces, con base en todo lo que el Señor nos dice en su palabra, sí, al principio necesitamos vivenciar todas estas señalamientos, estas persecuciones. Y yo lo entiendo como algo muy importante porque solo así, si nosotros perseveramos, si nosotros nos mantenemos, nosotros vamos a afianzar nuestra fe. Nosotros vamos a realmente fortalecernos, vamos a hacer las cosas conforme a lo que el Señor quiere y no nos moverán tan fácilmente las situaciones difíciles que el enemigo querrá argumentar contra nosotros. Es muy importante para nosotros tener claridad en ello, es muy importante para nosotros de verdad mantenernos firmes. La palabra de Dios siempre nos dará aliento, la palabra de Dios siempre nos dará esperanza, la palabra de Dios nos traerá el consuelo, la palabra de Dios nos traerá la respuesta a los ataques que nos puedan hacer, la palabra de Dios nos corregirá para que nos demos cuenta de que sí podemos estar fallando, la palabra de Dios, o sea, es realmente el manual de vida porque además, o sea, es como ese consejero. Tú vas a estar hablando y al escuchar la palabra de Dios entenderás que nuestro amado Señor nos está contestando, nos está hablando directamente. Entonces, por eso, el mantenernos firmes en nuestro amado Señor nos traerá victorias, grandes victorias. Y como dice aquí claramente, ni un solo cabello, no se perderá ni un cabello de su cabeza. Dice, manténgase firmes para poder salvarse. O sea, ¿cómo es de importante para el Señor esto? Porque si nosotros vemos el objetivo claro de nuestro amado Señor y Rey, es que nosotros lleguemos a su presencia. Que nosotros volvamos a la presencia del Padre. Hemos salido del Padre y la intención es que volvamos al Padre. Que Él nos está preparando esa morada, Él lo dijo nuestro amado Jesús, que Él se iba antes para prepararnos esa morada para nosotros. O sea, si no habías pensado, tú ya tienes una habitación en el cielo. Y esa habitación está esperando por ti. Yo me imagino que en la excelencia de lo que es nuestro amado Dios, esa habitación es
preciosa, es de lo mejor, es lo más espectacular. Y el Señor la tiene allí lista para que nosotros vamos a su presencia. Realmente nosotros nos estamos preparando con excelencia para ir a esa morada maravillosa. Es importante este cuestionamiento, porque muchísimas veces nosotros somos poco exigentes. Hacemos las cosas a medias, o sea, tendemos a ser mediocres, y el Señor quiere de nosotros excelencia. Todo lo que hizo nuestro amado Jesús en esta tierra fue excelente. Entonces, si Él nos muestra la excelencia en todo lo que Él hizo, nos está diciendo que Dios Padre espera de nosotros la excelencia. Entonces debemos ser bien exigentes y debemos buscar en eso sí la perfección. Acordémonos que la palabra nos lo dice: sed perfectos como vuestro Padre de los cielos es perfectos. En algún momento, en otras versiones dice: sed santos como vuestro Padre de los cielos es santo. Y eso nos habla de ser perfectos, de no tener ninguna situación que involucre pecado, oscuridad. Y si nosotros evaluamos nuestra vida, aún nos faltan muchos elementos para quitar de oscuridad. Entonces tenemos que seguirnos forzando. Más que pelear con los demás, más que señalar a los demás, más que mirar a ver cómo me voy a defender, realmente esfuérzate, porque si te están todavía atacando es porque aún tienes elementos de oscuridad, tienes elementos que te están afectando, y esos son los argumentos que el enemigo saca a la luz para avergonzarte. Entonces, aprendamos a ser excelentes, de verdad romper con todo lo del enemigo, romper con todo lo del mal, a fin de que si rompes con todo lo del mal, realmente cada vez tendrás muchísimos más ángeles a tu favor para defenderte. Necesitamos ser excelentes en nuestro esfuerzo por alcanzar la salvación. Y ese esfuerzo, esa excelencia en el esfuerzo, traerá el testimonio suficiente para que los que están cerca de nosotros se acerquen también a nuestro amado Dios. ¿Cómo debería importarnos que nuestra familia se acerque a Dios? Pero eso requiere de nuestra excelencia, no de que ellos cambien, no, de la excelencia en nosotros frente al cambio que debemos hacer. ¿Cómo? Siempre me pongo muchas veces a pensar cómo sería realmente haber conocido a nuestro amado Jesús. Debió ser espectacular y sensacional verlo, escucharlo, ver las cosas maravillosas que hacían. Debió ser, mejor dicho, no tiene palabras de descripción. Asimismo, nosotros debemos buscar mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque Dios es el que se manifiesta, nosotros no. Dios es el que se manifiesta en ternura, en la forma de hablar, en la forma de llegar al corazón, de corregir, etc. ¿Cómo nos hace falta trabajar la excelencia para llegar allí? Entonces es importante que en este tiempo realmente nosotros hagamos conciencia del esfuerzo que tenemos que hacer, que no nos desanimemos, que corrijamos nuestros comportamientos, que no estemos señalando y que nos mantengamos firmes para que realmente alcancemos esa morada que nuestro amado Dios nos tiene preparada. Yo los invito en este momento a que entremos en oración. Vamos a orar con relación a este mensaje que el Señor nos ha dado hoy. Porque sí, Padre, yo quiero que tú cierres tus ojos allí donde te encuentras. De verdad, hables al Padre, hables a nuestro amado Jesús y Rey. Amado Señor, gracias te damos, Señor, por este mensaje y tu palabra. Gracias te damos por todo lo que tú haces para corregirnos. Gracias, Señor, porque a través de tus palabras nosotros podemos decir
Aquí seguimos, Padre. No es fácil este caminar, no es fácil este vencer al mundo, pero te damos las gracias porque nos estás diciendo que estás con nosotros. Que a pesar de que nosotros no te hemos escuchado muchas veces, los ataques que hemos sentido, Señor, dan respuesta a que vamos por buen camino, Señor. Seguiremos esforzándonos aún más para hacer viva tu palabra en nosotros, para hacer tu santa y tu perfecta voluntad. Que seamos esa ofrenda viva y agradable a ti, Señor. Que realmente nosotros cada día te demostramos en nuestra forma de proceder completamente que estamos interesados en volver a tu presencia, a llegar allí, a esa morada eterna que tú estás preparando para nosotros el día que tú te fuiste a tu eternidad, amado Rey. Señor misericordioso, te pedimos perdón por todas las veces que hemos sido necios y nos hemos dejado llevar por tantos ataques del enemigo y nos hemos dejado llevar al terreno de la oscuridad, donde hemos perdido muchas cosas y donde, claro, el esfuerzo ha tenido que ser mucho mayor. Perdónanos por haber sido necios y por no tener presente tu palabra y tener presente esa orientación que nos dice que nos van a atacar, pero que debemos tener nuestra mirada puesta en ti para poder salir victoriosos. Perdónanos porque a diario nosotros no nos colocamos la armadura que viene de ti, esa armadura de Dios que tú nos has dejado para nuestra defensa. Y en esa armadura, dentro de todo, del casco, de la coraza, del calzado, de la espada, del escudo, del cinto, hay algo que tú nos dices que debemos colocarnos con claridad y es el casco de la salvación. Si nosotros tuviéramos siempre presente, Señor, ese casco de la salvación, nosotros tendríamos siempre en nuestra mente el objetivo de llegar a salvarnos. Si nosotros tenemos ese objetivo presente, si siempre pensamos es proteger nuestros pensamientos para que realmente tengamos nuestra mirada puesta en ti. Señor misericordioso, perdónanos por descuidarnos tanto, por enfrentarnos a situaciones con el enemigo sin la protección correcta. Que ese texto que encontramos en Efesios 6:10 de la armadura de Dios sea un texto de excelencia para nosotros, para que a diario nos coloquemos tu armadura y así podamos salir a enfrentar el mundo que tanto nos quiere atacar. Que de verdad en nosotros esté la verdad, en nosotros esté la justicia, en nosotros estén los pensamientos de salvación, que haya ese deseo de caminar sobre tu palabra, ese evangelio, que todo el tiempo nosotros podamos blandir nuestra espada de palabra y que además de eso el escudo de la fe sea nuestra mayor fortaleza, Señor. Ayúdanos, amado Dios y Rey, a estar siempre contigo. Ayúdanos, Dios y Rey, que de verdad el propósito de llegar a tu presencia sea una realidad y que el testimonio que nosotros podamos dar en este caminar, Señor, pueda ser ejemplo y testimonio para nuestros cercanos, para que ellos también se motiven a llegar a tu presencia. Que no seamos piedras de tropiezo, Señor, que no seamos piedras de tropiezo, sino ejemplos de motivación para que los demás se acerquen a ti, Señor. Gracias, Padre Santo, te damos por esta palabra. Gracias, Señor misericordioso, por lo maravilloso que eres con nosotros, por todo lo que tú nos enseñas. Gracias porque sabemos que no nos has soltado de tu mano y que sigues caminando con nosotros y que si nosotros estamos contigo, nos llevarás por tus verdes praderas, nos llevarás y nos darás tus limpias aguas y definitivamente nada, absolutamente nada nos faltará. Gracias, eterno Dios y Rey. A ti la alabanza y la gloria, Padre eterno, por siempre. Amén. Y lo que hemos hecho en este momento, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.